para la frutilla del postre de nuestro programa de hoy, decidimos, con la producción, dedicarnos a la economía. Hablar un poco de la economía, hablar un poco con gente que sabe mucho más que nosotros al respecto y que, digamos, uno de ellos nos decía recién, parece que voy a tener que dedicarme a la astrología, y que evidentemente son personas de consulta en este tiempo, ¿no? En este momento, ¿no? Sí, además un contexto que se viene demorando, todo lo que tiene que ver con la reactivación. Nos decían que había que esperar un semestre, pasó el primer semestre, el segundo semestre, estamos atravesando el tercer semestre y como dicen los chicos, no pasa nada. No pasa nada. Así que bueno, están con nosotros docentes, investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones. Uno es, ya estuvo con nosotros el doctor Juan Fleitas, que es experto en mercado de capitales, además docente de matemática financiera. Y también está, por primera vez, por lo menos en lo que va de este tiempo aquí en el foro, Gastón Oriol, que también es docente investigador de la facultad, en este caso un poco más vinculado a la economía internacional, así que nos va a ayudar a mirar este contexto. Muchas gracias por venir. La primera pregunta tiene que ver con lo que hablábamos recién, para los dos, que conteste el primero que quiera. ¿Por qué no pasa nada todavía? Bueno, ¿por qué no pasa nada para todavía? Está buena la pregunta. No es fácil dar vuelta a esta situación que se viene generando hace muchos años. O sea, voy a imaginarte en una familia, ¿no? Cuando el gasto es superior al ingreso, que es el caso del Estado argentino, muy superior, al orden del 7% del PBI, esto desalienta la inversión. Yo te muestro cómo mira un inversor, porque se están esperando la inversión en la lluvia verde y no llega la lluvia verde. El inversor mira dos cosas antes de invertir: riesgo y rentabilidad. Entonces, cuando uno mira el riesgo, tenemos un contexto político que no está del todo claro. No sabemos si esto va a durar 2 años, 4 años, 8 años o 12 años, y las inversiones son a largo plazo. Tenemos los costos que no nos terminan de... comparan el costo de laboral, Argentina, Brasil, Paraguay, otros países, y por supuesto, no es fácil tomar la decisión de invertir. Si bien tiene mucha oportunidad Argentina, la decisión de invertir no es fácil con todas esas variables que no están del todo definidas, ¿no? Oriol, su y bueno, posición. Coincido con lo que dice Juan. Además, el gobierno, bueno, quiere hacer muchas cosas juntas, ¿no? Y acá está un poquito el problema. ¿Por qué? Porque lo que en los economía le llamamos el equilibrio general, ¿no? Aunque es más, digamos, ya se sabe qué hacer, pero bueno, hay que ir más despacio, hay que equilibrar, hay que priorizar otras cosas. Y el gobierno decidió de alguna manera tratar de preservar el nivel de ocupación, de alguna manera también el nivel del ingreso de la gente y combatir la inflación, ¿no es cierto? O sea que hasta ahora no ha podido. Ha podido. ¿Algo? Sí, se bajó del 40 ahora de este año se calcula el 20, 21. Sí, la inflación sí, pero digamos el nivel de ocupación, de desocupación. La ocupación no es preocupante, ha bajado un poco, o sea, ha subido quizá la subocupación, pero en general, entendiendo que, bueno, ojo, también es cierto que, digamos, en qué zona del país me ubico las cosas son diferentes, ¿no? Porque quizá hace ya mucho tiempo que digo que no se puede a veces hablar del país porque tenemos un montón de realidades, ¿no es cierto? Ahora, el gobierno se centró básicamente en un combate a la inflación. Lo ha hecho de una manera heterodoxa, en la cual hay una que creo que nos preocupa a todos, el tema del dólar, ¿no? O sea, el tipo de cambio que ha hecho que nuestra moneda quede muy apreciada, ¿no? Esta película ya la vimos varias veces, ¿no es cierto? O sea, nos vamos a comprar a Paraguay, nos vamos a veranear
a Europa, a Miami, a Brasil. Los que pueden, digamos. Los que pueden, sí. Y realmente, hoy por hoy, es una variable que ha quedado muy atrasada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Todo sube menos el tipo de cambio. Ya lo vimos en la década del 80, ya lo vimos en la década del 90, ya lo estamos viendo ahora, ¿no es cierto? Ahora, lo que yo quería quizá relatar a nuestros televidentes es, ¿por qué esto se repite siempre? Porque es un rollo que ya, lo que tenemos unos años ya lo vi. Esta película la vimos, bueno, y un día nos acostamos con un tipo de cambio y nos levantamos con otro. Un sopapo como importante, bueno, pero innecesario, digamos, ¿no? En realidad hay un montón de grupos que ganan con el tipo de cambio bajo, ¿no? No hablo solo del consumo, como decía, vamos a comprar afuera, veraneamos, sino que, por ejemplo, las industrias que tienen un gran componente de insumos importados, como la farmacéutica, la petroquímica, la tecnológica, etcétera, ganan con un tipo de cambio bajo. ¿Por qué? Porque pueden importar mucho con poco dinero, ¿no es cierto? Con poca plata, para hablar en términos concretos. Pero pierde en realidad lo que llamamos economías regionales, ¿no? O sea, nosotros, salteños, la industria vitivinícola, la industria frutícola del sur, etcétera, están mal. ¿Por qué? Porque necesitan un tipo de cambio, pongámosle un valor entre 20 a 25 pesos. Entonces, tenemos ese grupo que para simplificar, en la zona A, Capital Federal, la Gran Pampa Húmeda, que sería los que quieren el tipo de cambio bajo. La B, que es la zona productora, que tiene estándares de producción de casi del primer mundo, la Gran Pampa Húmeda, que exprimidos, ahora ya están con problemas, pero pueden seguir produciendo, y lo sé que estamos en el horno que somos nosotros. Ahora, los que estamos en el horno, digamos, sí. ¿Hay alguna medida que se esté pensando, que se esté viendo desde el gobierno como para atender a estos sectores que desde hace mucho tiempo estamos en el horno, evidentemente, ¿no? ¿Cuál debería ser esa medida, digamos, para ir corrigiendo estructuralmente? ¿Cuál es el golpe de timón que tendría que dar el gobierno para que esto se revierta? Bueno, es un poco difícil responder esto porque choca contra una batalla que quiere dar, que es corregir la inflación. En este modelo de ataque que se está haciendo con tasas altas para reducir la inflación lo aplicó Brasil con éxito. Llevó la tasa a 14% y logró bajar la inflación de 10 a 4. Acá también está dando efecto positivo ese combate a la inflación, pero tiene su lado malo, que achica la base monetaria y eso se siente en el consumo, se siente en la actividad, ¿no? En una época un docente de la facultad emitió un informe de nuestra facultad que nosotros tenemos la suerte de tener la frontera cerca, y decía que mejoraba el ingreso real casi un 40%. Se armó una hecatombe con esa opinión, pero en realidad el trasfondo es ese. O sea, tenemos, yo creo que más allá del problema de tipo de cambio, tenemos otros condimentos que explican ese fenómeno de comprar afuera, ¿no? Porque hay productos que hasta se está hablando que hay 3 veces de diferencia con lo que cuesta en Argentina. Y eso no lo explica solo el tipo de cambio, sino que hay un montón de costos extras que tenemos en Argentina que no lo tiene en los otros países. Yo miraba unos informes de Research de Inversiones y, por ejemplo, están diciendo que Paraguay es un país muy bien visto para que vengan inversiones. Y decía este informe porque, entre otras cosas, no tiene inflación, entre otras cosas, no tiene altos impuestos y tiene estabilidad, y tiene bajos costos. Entonces, y nosotros tenemos todo lo contrario, y por supuesto estamos en el ranking de países aptos para inversión en un lugar muy bajo, ¿no? Ahora, cuando ustedes dicen costo laboral, digamos, porque
las condiciones laborales de los trabajadores. No es que acá tenemos trabajadores con salarios realmente importantes, sino que la precarización, la informalidad, es parte también de nuestra realidad. ¿Dónde está ese costo que hace que no sea atractivo para las inversiones internacionales? En realidad, bueno, es más fácil preguntárselo a una persona que tenga trabajadores en blanco y en negro, como decimos habitualmente, ¿no? El trabajador en blanco le sale el doble, casi. ¿Sí? Y ese es el problema, ¿no? O sea, los costos de jubilación, obra social, todos los gastos en blanco que eso significa, elevan mucho el costo. Entonces, lo que llamamos justamente las subocupaciones, bueno, te pago. A veces el mismo trabajador le dice, mire, no me ponga en blanco porque me bajan el sueldo, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que Argentina sí tiene que atacar, digamos, ¿no? Repito, o sea, hay tantas cosas juntas, ¿no? Aparte, me estaba acordando de una fecha, ¿no? Porque el dragón de la inflación se despertó en agosto del 2008. Me acuerdo de ese mes porque vi los precios nuestros de la provincia y ese mes, pum, pegó el... Y cuando eso se despierta, ya lo sabemos, es muy difícil, o sea, darle vuelta, porque además ya hay toda una serie de acostumbramiento, entre comillas, a un proceso continuo de remarcación de sueldo. Bueno, tenemos todos los días, ustedes ven, prende el televisor, hay una marcha, protesta, quiero más sueldo, los maestros, o sea, eso no es normal en un país que tenga permanentemente gente pidiendo aumento de salario, ¿no es cierto? Por eso digo que el gobierno se ha Tampoco es normal el nivel de inflación, digamos, ¿no? Nadie tiene, no sé, ¿alguien tiene un nivel de inflación como Argentina actualmente? Nadie, bueno. No, sí. 20 sigue siendo altísimo, ¿no? Aclaremos que sigue... Se bajó del 40 al 20, pero sigue siendo alto. Muy alto. O sea, el nivel de inflación, digamos, preocupante, pero podríamos decir normal, entre comillas, podría ser el 8% anual, ¿no es cierto? Ahora, usted hablaba hoy de nosotros somos clase C, cuando Alicia le preguntó otra cosa, o trasladora. Yo quiero saber, nosotros los misioneros somos de clase C, decía usted. Exacto, o sea, somos... Porque necesitamos, el tipo de cambio refleja productividades también, entre otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, un productor de madera, o de tabaco, o mismo de yerba mate, o sea, por ahí necesita un tipo de cambio más alto para que el negocio le compense, ¿no? O sea, cuando tiene que exportar. Porque, digamos, el productor de soja, pongamos, ¿no es cierto?, de la pampa húmeda, hoy ya está complicado, pero cuando subió el gobierno, fíjese que el dólar ya estaba, el blue, ¿se acuerda? Ya estaba en 15. Hace mucho tiempo que está clavado en ese valor. Ahora, el oficial estaba en ese momento en 9, era 9 pesos, bueno, dijo, bueno, se acabó el dólar oficial, entonces subió al 15. Esa diferencia que le dio en ese momento, una devaluación que la gente no lo sintió. ¿Por qué? Porque si quería un dólar tenía que pagar 15 pesos, digamos, ¿no es cierto? Y hoy, en abril del 2017, sigue en 15, cuando todo lo demás ha subido muchísimo. Eso es algo que en muchas oportunidades nosotros, los que estamos en los medios de comunicación, no logramos entender y que mucha gente a veces nos pregunta y tampoco les vamos a explicar mucho. ¿Por qué existía ese dólar blue y el dólar real? ¿Por alguna conveniencia? ¿Por qué pasaba eso? ¿Por qué dejó de pasar ahora? ¿Si sirve o no sirve? ¿Qué era mejor antes de tener el dólar blue y el dólar oficial? En realidad, en mi opinión personal, creo que ahora es mejor. O sea, un tipo de cambio único, real, además usted va, compra lo que quiere, si quiere comprar guaraníes, dólares o reales, lo que sea, ¿no es cierto? Ahora, el gobierno anterior manejaba casi todas las variables del comercio exterior y eso significaba que si usted quería exportar o importar, todo tenía que pasar por el Banco Central en pesos y en todo caso, bueno, usted recibía pesos o depositaba pesos según tuviera que importar o exportar. Eso ahora se terminó, ¿no es cierto? Ahora,
es mejor tener un tipo de cambio, por un montón de razones que no viene en este momento a explicarlo, es mejor tener un solo tipo de cambio, ¿no es cierto? Porque cuando uno tiene varios tipos de cambio, empiezan a haber maniobras complicadas, no muy santas, digamos, y casi imposibles de parar, ¿no es cierto? Ahora no. ¿Por qué? Porque usted, te repito, tiene uno solo. De todas maneras, ¿por qué el tipo de cambio está bajo? Porque, bueno, un problema de oferta y demanda. Hay muchos dólares en el mercado. El gobierno todo el tiempo está emitiendo unos títulos de deuda que inundan el mercado, más los de la soja. Y además es cierto, la gente no prevé una devaluación brutal, entonces no compra dólares, ¿no es cierto? Eso no significa que esta situación vaya a sostenerse en el tiempo. ¿Cuándo va a subir el dólar? No lo sabemos. Sí sé que en algún momento lo va a hacer, pero aparentemente, no sé cuál es la opinión de Juan, no ahora, no por el momento. Sí, nosotros manejamos la expectativa, ¿no?, que de julio en adelante empieza, cuando se termine la cosecha gruesa, empiece a subir el dólar. No mucho, pero con un objetivo de llegar a 18, 17, 18 a fin de año. ¿Y eso es bueno? Sí, por supuesto que es bueno. De todas formas, como lo explicaba Gastón, a ver, el Estado, yo recién decía que el Estado tiene gasto excesivo, ¿no? Y lo está financiando con deuda. Entonces, y tiene, realmente hay financiamiento para todo lo que necesite. Entonces esto está haciendo entrar dólares, está haciendo entrar mucho dólar que hace que se mantenga abajo, ¿no? Pero no es la única variable. ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes, ¿no? La semana pasada hablábamos de los indicadores de pobreza, de desempleo en la provincia, un poco la cuestión más estructural, digamos, ¿no? ¿Ustedes cómo ven cuál sería el futuro inmediato en la provincia en este contexto que se ve con las medidas económicas que se están tomando a nivel nacional? Yo diría que estables. No entiendo que, por ejemplo, el consumo de yerba mate es bueno. Hemos perdido, por ejemplo, pequeñas exportaciones porque justamente el tipo de cambio no favorece, y según me decían, ¿dónde lo escuché el otro día?, que habíamos perdido unas exportaciones a Chile. Los madereros están con problemas, quizá los tabacaleros no. Y una actividad que sin duda anda bien, y creo que va a seguir siendo bien pese a todo, es el turismo. Ahora, con respecto a la zona fronteriza, como, bueno, de Posadas y la que está cerca de Paraguay, el comercio no le veo buenas perspectivas en tanto y cuanto el tipo de cambio no mejore. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias. Claro, estoy recibiendo algunos mensajes, lógicamente que hay opiniones a favor y opiniones en contra con respecto a lo que plantean los economistas. Es muy difícil entender realmente cómo corresponde, así que, bueno, queda la incógnita de saber cuál es la realidad. Solo el tiempo nos dirá si realmente hay una perspectiva que se acerca al planteo que hacen ustedes, digamos, ¿no? Así que, bueno, todo esto está dentro de lo que se da en un programa de televisión. Gracias por visitarnos. Nos reencontramos el próximo martes. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias. Buenas noches.